Muy buena intervención, exposición muy clara de nuestro compañero Jaime Cárdenas. Vamos a pasar a las preguntas, como siempre, 5. Toma Jaime nota y las contesta en bloque, las contesta uno por una, como tú quieres, en bloque. Me recuerda Jaime que haga el anuncio de la concentración que se va a hacer en el Zócalo el 8 de septiembre, encabezada por nuestro compañero Andrés Manuel López Obrador. Ahí vamos a estar todos los que estamos en la defensa del petróleo, no hay duda de ello. Y también yo les recuerdo que el 1 de septiembre estamos convocando a la desobediencia civil absoluta. Los que aquí estamos de ánimo, estamos convencidos que se requiere una acción muy enérgica para levantar al país. Y estamos proponiendo parar todo para que todo se mueva. No hay gobierno que pueda sostenerse sin la participación del pueblo. Si nosotros, lo que hemos insistido, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos rebelamos? Pues no hagamos nada. ¿Cómo que no hagamos nada? Sí, nada. No ir a trabajar, no ir a la escuela, no ir de compras, no ver televisión 5, 10, 15, 20 días, los que sean necesarios. No hay gobierno que los aguante. Pero yo ya, para dar la palabra, solo les digo lo que estamos proponiendo en este momento. Estamos poniendo una tarea muy sencilla, porque dicen, no vayas a trabajar, no me corren. Es a partir del 1 de septiembre. No me corren, nos corren de todos modos, aunque vayan, llegan y dicen, ya, saque ese perro, no lo queremos más, ¿no? Entonces, sin haber hecho nada incorrecto, ¿no? Que no vayas a la escuela, no, tanto trabajo que me costó entrar a la universidad, bueno, está bien, déjalo a un lado de momento. No vayas de compras, no, tú como eras diputado tienes la despensa llena, yo tengo que ir a comprar. Todo eso es puras justificaciones, la verdad, no es que no haya esos riesgos, pero entonces ponemos una tarea muy sencilla. Le decimos a la gente, no veas televisión. ¿Qué les va a pasar si no ven televisión? ¿Cuál va a ser la represalia si no se ve televisión? Al contrario, va a encenderse el entendimiento. Pero todavía hay quien nos dice, es que es nuestro único entretenimiento. Oh, que se murió. Entonces, podían darle gusto al gusto, tantas cosas que puede hacer uno. En vez de ver la televisión, leer muchas cosas. Tenemos el lugar 107 de 108 países en lectura. Me parte el alma ese dato. Y el primer lugar en obesidad en el mundo. O sea, de verdad el país está hecho una desgracia y tenemos que rescatarlo, pero vuelvo al tema ya para la palabra. Entonces proponemos, está bien, más fácil se las ponemos todavía, está bien, vean televisión, pero no vean Televisa. Solo eso, no vean Televisa. Bueno, si el pueblo durante 30 días no ve Televisa, le rompemos la columna vertebral a una de las herramientas más poderosas de control que tiene el sistema, que es la televisión y que es Televisa, son los canales. ¿Qué nos pasa si no vemos Televisa? Se va a salir López Dóriga de la pantalla y nos van a liar. ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada, ¿no? Entonces es una tarea que ahí la estamos proponiendo para allá, para hoy mismo, no ver Televisa. Y ahí no hay pretexto, no hay represalia, no se juega nadie la vida, no toman una carretera, no enfrentan al ejército. No hay que hacer más que cambiarle de canal. Eso, francamente, y ni siquiera hay que pararse, porque ahora con los controles remotos, ¿no? Uno le cambia el pinche canal, ¿no? Y en vez de que le den, se saltan los de Televisa, ¿no? Esos no. Entonces está clara la tarea, ¿no? Convenzámonos y convenzamos a los demás de empezar con esta tarea, no ver Televisa, y verán el daño que les vamos a hacer. Porque al no ver Televisa dejamos de ver las cochinadas que anuncian, dejamos de comprar los productos que hacen, o sea, ni siquiera con esa medida se toma una decisión de fuerza muy grande, pero seguimos con lo del 1 y el 8, si llegáramos al 8, ya termino, con el país detenido, entonces la concentración del Zócalo sería la celebración del inicio de la transformación profunda del país. Y la gente nos va a decir, está re difícil. Pues sí, como decía Mandela, todo parece imposible hasta que se realiza. Abrimos la participación, a hacer 5, toma nota, conteste en bloque y si hay ánimo, hacemos una segunda y última ronda. El compañero, luego acá y luego yo tengo la palabra por acá. No es pregunta, es comentario. Soy empleado de Mexicana de Aviación. Nosotros estamos en lucha desde hace 3 años, que es a lo que voy, y va relacionado a lo que nos están hablando en relación al petróleo. No permitamos que pase lo que la industria aeronáutica. Hasta que no nos tiran del aire, hasta que no nos destrozan como empresa,
es cómo reaccionamos. Los trabajadores del aire, en este caso Mexicana de Aviación, vivíamos bien, excelentemente bien. Viajábamos por el mundo, conocíamos el mundo. 32 años su servidor de darle a Mexicana de Aviación, y con mucho orgullo se los digo, y no me arrepiento. Pero un día llegó un maldito ladrón llamado Gastón Azcárraga, que hoy lo estoy comparando con ya saben quién. Peña Nieto quiere vender el petróleo, quiere servirle a los Estados Unidos, pero ese ladrón de cuello blanco llamado Gastón Azcárraga simple y sencillamente bajó la cortina de Mexicana de Aviación y dijo: se acabó. No hubo liquidaciones, tenemos 3 años sin salarios, estamos en lucha permanente y con una división interna tremenda. Me duele decirlo, pero hay una división de que es que si yo no creo en Dios no va a suceder nada bueno. Si yo no estoy con fulano políticamente hablando, no nos van a ayudar. Felipe Calderón hizo de las suyas. Él ayudó, queda muy claro esa historia. Él ayudó a Gastón Azcárraga a tumbar a Mexicana de Aviación. Hoy, los intereses generados por Miguel Alemán de Interjet generan que prohíban que Mexicana de Aviación regrese al aire. Porque los intereses políticos, bueno, de ese expolítico ratero llamado Miguel Alemán, hoy presume ser un gran empresario, limpio y sano. Y como pues ustedes lo saben, son políticos que han hecho su fortuna gracias al erario público. Y eso es lo que estamos viendo con Pemex. No permitamos que lo hagan. Hagamos la pequeña y sencilla tarea que hoy nos pide el señor exdiputado, porque si no, nos vamos a ver el día de mañana como este espejo. Vamos a andar luchando desesperados, angustiados, ya sin dinero, ya sin trabajo, ya sin presente y mucho menos sin futuro. Así es de que viva México, luchemos por Pemex. Y ya nada más para retirarme, perdón, discúlpenme, quería aprovechar este espacio, porque yo ando en la calle buscando precisamente estos foros, para informarles y darles un pequeño comercial, ya que no nos han escuchado. En la calle tuvimos un plantón en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Hoy andamos buscando un foro cultural. Vamos a hacer aquí una exposición de la historia de Mexicana de Aviación por 92 años que cumplió el pasado viernes. El próximo viernes 19 aquí vamos a estar rindiéndole un tributo a Mexicana de Aviación, porque pase lo que pase con ella, yo me la llevo en el corazón. Yo seguiré luchando hasta el final por Mexicana de Aviación. Y permítanme gritar un viva para Mexicana de Aviación. ¡Que viva Mexicana de Aviación! Adelante. Nada más hago un anuncio. Mañana va a haber un foro también sobre esto del petróleo en el Senado de la República, aquí en el edificio nuevo que tienen. Está más feo que la chingada, pero ahí está el Senado. 11:30 de la mañana va a estar Bartlett, va a estar Encinas, va a estar Claudia Sheinbaum, va a estar Jiménez Espriu, que es también un súper especialista en temas del petróleo. Los invitamos, ahí vamos a estar escuchando a los compañeros. Muchas gracias, buenos días. Me emociona poder intercambiar alguna idea con ustedes, y bueno, sabemos los vendepatrias que nuestra historia está repleta de eso y cada vez son peores y más terribles. Hay una serie de ejemplos en Sudamérica fundamentales e importantísimos que creo que la gran mayoría estará por ahí de acuerdo con eso. Hay que voltear a Sudamérica y ver lo que están haciendo en esos países, fundamentalmente Venezuela, que es el principal exponente de toda esta problemática, que ahora es verdaderamente, creo que para allá tendríamos que ir. Es harto difícil con tanta gente, o con los oligarcas que existen en México y que no dejan que las cosas se muevan en otro sentido. Pero vean, muera Televisa y vean Telesur, por favor. Ojalá, y si tienen internet, corramos la voz. Telesur es a través del internet es verdaderamente emocionante ver lo que está sucediendo en Sudamérica y los exponentes que hay ahí, lo que se dice ahí. Y creo que sería una cosa extraordinaria que pudiésemos correr la voz, porque esto no es televisión abierta. Siguen los oligarcas en Sudamérica
manejando toda esta situación, pero ojalá, y bueno, este es un punto de vista personal, pero creo que será bien importante. Televisa es una porquería, lo sabemos todos, son todos vendidos y están a favor de los oligarcas en México, pero veamos hacia el sur. Muchísimas gracias. Yo quiero hacer el comentario acerca del costo de extracción del crudo. Actualmente se maneja una utilidad casi del 1000%, porque si se saca en 10 y se vende en 100, pues es un negocio brutal. Es por eso que las empresas extranjeras pues pretenden venir a que les compartamos nuestra riqueza, la poca que tenemos, ¿verdad? Pero el ingeniero Alberto Castillo, en sus escritos de los años 80, él decía que el peor negocio de un país petrolero era sacar combustible para quemarlo. El negocio está en la refinación. La refinación tiene una utilidad 10 veces más alta que la extracción, y se puede utilizar para que un país genere empleos y sea una palanca de desarrollo. Entonces, todo eso que nosotros actualmente carecemos de esa información, porque hoy sería cuestión de actualizar cuál es el costo real de la refinación, o sea, cuánto nos cuesta a nosotros el costo de la gasolina, porque pues los ejemplos son claros. En Venezuela es baratísimo el petróleo porque lo tienen. Y nosotros tenemos petróleo y pues muchos ya dejamos de usar nuestro vehículo porque es imposible materialmente mantener un automóvil sin tener un empleo de alta jerarquía. Entonces, yo también culmino a lo siguiente: si nosotros enriquecimos a Televisa, también la podemos empobrecer. Y como dice aquí mi compañero Noroña, pues está en nuestras manos, o sea, ese es el instrumento de manipulación más brutal que puede existir, ¿sí? Entonces, pues yo conmino primero a ver si pudieran tener el dato actual del costo de refinación de hidrocarburos, porque es muy importante no solo sacar el petróleo y quemarlo o venderlo para que después nos lo revendan como producto elaborado, ¿verdad? Entonces, todos los empleos se generan en otro lado, no aquí. Gracias por su atención. Buenos días. Una pregunta. Las compañías, porque teniendo los pies en la tierra, quiero saber si las compañías extranjeras van a pagar impuestos, las que explotan, la Shell y todas estas que contratan. Sí. Ahora, nosotros sabemos que pues tienen amistades para evadir el impuesto, pero teóricamente van a pagar impuestos, porque la verdad es que para saber esto con más precisión, porque yo creo que vamos a tener que acabar luchando como luchan los palestinos, con una bomba en la panza. Buenos días. Primero que nada, agradecerle a los caballeros, a los ciudadanos, el esfuerzo que están llevando a cabo para informar y movilizar a la gente. Esto es concientizar ciudadanamente lo que debemos de hacer. En ese sentido, bueno, me presento, yo soy Roberto, vengo del INGAPE y nosotros también estamos llevando a cabo una labor que es la de juntar firmas para que se haga una consulta popular, cosa que, bueno, hasta el momento yo no tengo conocimiento que se haya hecho, pero inspirados en una entrevista que vimos del licenciado Jaime Cárdenas, pues decidimos los del Instituto Nacional de los Gastos Pendejos, que así es como nos llamamos, llevar a cabo. Así que si ustedes gustan apoyarnos con sus firmas, comentarios y más importante, su participación, porque sí necesitamos juntar aproximadamente el 2% del padrón nominal en firmas, pues estaríamos muy agradecidos y bueno, pues era eso solamente. Muchas gracias. Buenos días, mi pregunta es la siguiente. Sabemos que Pemex efectivamente tiene muchísimo dinero, sin embargo, los líderes sindicales corruptos como Romero Deschamps
pues tienen algunos arreglos en lo oscurito con los directivos de Pemex, con el gobierno corrupto de Peña Nieto. ¿Cómo nosotros podemos restar esa corrupción en Pemex que también tanto daño le ha hecho? Independientemente de que tenemos una renta petrolera muy alta, lo que se lleva el sindicato en contratos oscuros, en acuerdos sombríos, nos perjudica evidentemente, porque estamos hablando de cientos de millones de dólares. ¿Cómo podemos abatir esa corrupción que hay en esos sindicatos corruptos? Muy bien, le damos la palabra a Jaime Cárdenas. Pues hay preguntas muy interesantes. Lo primero, lo que comentaba el compañero respecto a si las empresas petroleras extranjeras van a pagar impuestos, ¿no? Yo desde luego creo que no van a pagar impuestos como los que paga Pemex, pero me decía aquí mi compañero Víctor Castro, lo que tenemos que hacer es ni siquiera permitir que paguen impuestos, es detener la reforma a toda costa. Pero vamos a suponer que viene la reforma, ¿van a pagar impuestos como Pemex? ¿Van a ser los principales contribuyentes del país como Pemex? Desde luego que no, no va a haber ese pago de impuestos como los que paga Pemex. Seguramente tendrán un régimen fiscal especial, como el de Telmex, como el de los transportistas u otros grandes empresarios que eluden el pago de impuestos en el país. Luego, la corrupción, ¿no? Sí, hay mucha corrupción en Pemex, en el sindicato, pero también esto es muy importante decirlo. La mayor corrupción en Pemex, que está en el sindicato, que no se niega, yo no soy defensor del sindicato, la mayor corrupción está con el contratismo, es decir, son los contratos de servicios entre funcionarios de Pemex y empresas contratistas nacionales y extranjeras. Sí, ustedes me imagino que han oído hablar de Halliburton y otras empresas contratistas extranjeras que están en Tabasco, en Veracruz, en fin, en distintas cuencas petroleras del país. Ahí está la corrupción, en esas negociaciones, en esos contratos que se adjudican, obteniendo los funcionarios de Pemex pues grandes beneficios económicos por debajo del agua, y también las propias empresas contratistas. ¿Qué se puede hacer para combatir la corrupción en Pemex? Lo que se tiene que hacer es pues, transparentar, establecer mecanismos muy sólidos de fiscalización, de supervisión, tanto ciudadana como institucional, sobre Pemex. Miren, por ejemplo, en Pemex hay algo terrible. No sé si ustedes han oído hablar de algo que se llama Pemex Internacional. Pemex tiene una gran cantidad de acciones y de empresas y de inversiones en paraísos fiscales y en el extranjero. La Auditoría Superior de la Federación, que es este órgano de fiscalización del Estado mexicano, cada año, cuando revisa la cuenta pública, le dice a Pemex: esto que tienes es ilegal, no lo puedo revisar, no lo puedo fiscalizar, porque se trata de inversiones en paraísos fiscales o en otros países del mundo. Entonces, habría que reformular toda esa parte administrativa de Pemex para que hubiese menos corrupción en esa industria petrolera nacional. Por ejemplo, no sé si ustedes han oído, sepan cómo es el órgano de dirección de Pemex. Pemex tiene un consejo de administración como una empresa, y ese consejo de administración tiene representación gubernamental y representación sindical, pero la reforma de Calderón de 2008 estableció la figura de 4 consejeros independientes. Por cierto, uno de ellos propuesto por el PRD, que se llama Fluvio. No les voy a hablar, esos consejeros independientes son como ministros de la Suprema Corte, pero no me voy a meter con eso. Lo que me voy a meter es a la forma como sesiona y toman las decisiones el Consejo de Administración. Son decisiones que no toman en público, son decisiones donde no hay medios de comunicación, donde no hay ciudadanos. Son decisiones, esas juntas, esas reuniones del Consejo de Administración se toman en privado, en lo oscurito, y ahí deciden los contratos, ahí deciden qué pozos van a explorar o explotar. Ahí se decide algo que tiene que ver con otra pregunta, que es la plataforma de producción y de exportación, que ahora voy a hablar de eso. Ahí se deciden muchas cosas. A Pemex entonces le falta transparencia, le falta fiscalización, le falta supervisión ciudadana y desde luego una reingeniería administrativa para que no tengan, por ejemplo, estas empresas y estas inversiones en paraísos fiscales en el extranjero.
Después hubo otra pregunta, ¿y qué hacer con el sindicato? Lo que se requiere en Pemex, como en muchos sindicatos del país, es pluralidad sindical, ¿no? Ahí respecto al sindicato, pues ahogan la aparición de otros sindicatos, no tienen la titularidad del contrato colectivo, evitan que haya pluralismo sindical. Entonces, respecto al sindicato, es democracia interna en los sindicatos, quitar ese control del PRI, rendición de cuentas de las cuotas sindicales y pluralismo sindical. Serían algunas formas de enfrentar la corrupción en Pemex, tanto sindical como empresarial. Pero hay otra pregunta, algo muy importante de lo que yo no hablé y que un compañero lo comentaba, cuando decía, la refinación es más importante, o la industria petroquímica, en lugar de estar vendiendo petróleo crudo, ¿por qué no refinamos el petróleo? ¿Y por qué no estimulamos la industria petroquímica del país? Y tiene toda la razón. Si sacamos $90, o el Estado gana $90 cuando vende cada barril de petróleo, imagínense el negocio que sería refinar ese petróleo. O imagínense el negocio que sería dedicarlo a la petroquímica. Se dice que el beneficio, por ejemplo, en la industria petroquímica, los plásticos, los fertilizantes, en fin, los petroquímicos, si se utilizara el petróleo para la industria petroquímica, el nivel de beneficio no es del 100% ni del 1000%, es como del 5000%, es un beneficio exagerado. Entonces la pregunta, y lo que decía don Alberto Castillo cuando vivía, y tenía todas las razones, ¿por qué tenemos que extraer casi 3 millones de barriles al día? ¿Saben por qué? Porque nos lo exigen los Estados Unidos. De esos 3 millones, le vendemos más de 1,5 millones de barriles al día a Estados Unidos. No somos, desde luego, el principal proveedor de los Estados Unidos. El más importante proveedor que México es Venezuela. ¿Por qué a Venezuela no le hace nada? Aunque les disguste tanto. Porque Venezuela en América Latina es el país que más petróleo le vende a los Estados Unidos. Pero es también Canadá. Canadá le vende una gran cantidad de petróleo a Estados Unidos y los países árabes, sobre todo Arabia Saudita. México es como el cuarto o el quinto proveedor de petróleo de Estados Unidos. Se dice, esto lo dicen los geopolíticos, que Estados Unidos, para mantener en funcionamiento su industria, su economía, necesita aproximadamente 18 millones de barriles de petróleo al día. Estados Unidos tiene petróleo, pero no quiere gastar el suyo. Quiere gastar el suyo, lo almacenan, lo guardan, lo tienen en el subsuelo, no lo consumen. Queman el petróleo de Arabia Saudita, de Canadá, de Venezuela, de Rusia, el gas ruso o el petróleo mexicano. No quieren ellos disponer de sus recursos petroleros. Entonces, la razón por la que extraemos tanto petróleo es porque nos lo exige Estados Unidos. Y Estados Unidos ha impedido que se desarrollen las refinerías. Calderón prometió una refinería, ¿no? Nosotros cuando éramos diputados no aprobamos, siempre votamos en contra del presupuesto, pero se votó en la Cámara cuando éramos diputados la construcción de la refinería de Tula. Y lo único que se ha construido ahí es la barda. No se ha hecho la refinería. ¿Por qué Calderón no quiso construir la refinería? Porque se lo impidieron los Estados Unidos. Porque las refinerías del Golfo que corresponden a Estados Unidos, en Texas y en otros estados de la Unión Americana, pues están sin trabajo. Necesitan refinar el petróleo de Venezuela, de México, de Canadá y de Arabia Saudita y de otros países. Entonces les quitamos el negocio a los americanos si se refina aquí el petróleo. Y la industria petroquímica, bueno, ahí es el colmo. Hace 20 años aproximadamente, la industria petroquímica mexicana era la quinta industria petroquímica a nivel mundial. Hoy en día la industria petroquímica está totalmente desmantelada. Ya ni los fertilizantes los producimos en México, se traen del extranjero. A los Estados Unidos tampoco les interesa que su vecino del sur desarrolle una industria petroquímica. Entonces, para enfrentarse a estos intereses políticos y económicos tan importantes y tan poderosos de los Estados Unidos, pues se requiere un presidente patriota, un Congreso patriota, una Suprema Corte patriota, que le ponga un hasta aquí a los Estados Unidos.
Sabemos que no vamos a poderles decir de entrada, de la noche a la mañana, ya no te vendemos petróleo, pero habría que hasta negociar con ellos. Oye, del 1,5 millones de barriles que te vendemos todos los días, ¿qué te parece si te vendemos nada más 500,000? ¿No? Y lo demás lo vamos a refinar, o lo vamos a guardar, o lo vamos a utilizar a la industria petroquímica. Pero el presidente de México, uno como Peña, que se atreva a decirle eso a los Estados Unidos, al día siguiente cae. Por eso, sobre esta reforma petrolera están los grandes intereses políticos y económicos de los Estados Unidos. Por eso Peña no se atreve. Si fuera fácil atreverse, pues ya se hubiera atrevido, pero no tiene el valor, ni tiene el respaldo social, ni la legitimidad democrática para hacerlo. Ni le interesa tampoco, porque se debe a esos intereses económicos y políticos. Entonces sí, habría que pensar o repensar una reforma petrolera distinta, pero muy distinta a la que quiere el PAN y el PRI y hasta los compañeros del PRD. Una reforma, no todos los del PRD, lo dice Víctor, tiene razón, no todos. Una reforma distinta, una reforma nacionalista, una reforma, por ejemplo, hace unos días estaba platicando con Manuel Barlet y me decía lo de las filiales. La reforma petrolera de Calderón, la de 2008, estableció la figura de filiales. Pemex ahora tiene filiales que están sin el control de Pemex, del propio Consejo de Administración. Esas filiales son las que contratan con empresas extranjeras y después la Auditoría Superior de la Federación ni siquiera puede fiscalizar esos contratos. Todos los contratos que se han dado, por ejemplo, hace unos días, no sé si leyeron en la prensa, se dieron unos contratos en Chicontepec. Esos contratos se celebraron a través de las filiales de Petróleos Mexicanos. Y está todo desarticulado. Habría que articular a Pemex, hacer de Pemex una gran industria nacional integrada, una industria que desarrollara la petroquímica, la refinación, y que no fuéramos simplemente exportadores de crudo como lo hemos sido en las últimas décadas de la historia petrolera nacional. Muchas gracias por sus preguntas. Como ya era Pemex.